La ergonomía visual se basa en adaptar los entornos digitales para reducir la fatiga visual y los problemas de salud visual. Mediante la correcta configuración de iluminación, distancia y postura y la aplicación de descansos frecuentes, se pueden prevenir síntomas como ardor, sequedad, visión borrosa y dolores de cabeza, mejorando así la comodidad y la productividad. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, ergonomía visual y uso de dispositivos electrónicos. Comenzamos. Las pantallas ya forman parte de nuestra vida cotidiana y profesional, de modo que actualmente es prácticamente imposible evitar la exposición visual a estos dispositivos. El uso prolongado de dispositivos electrónicos y su uso en entornos mal iluminados, en una posición inadecuada o forzando la vista, puede generar molestias visuales que influyen negativamente en la calidad de vida y en la productividad. El conjunto de molestias visuales y oculares asociados a una ergonomía visual deficiente se denomina comúnmente fatiga visual digital, pero también puede provocar algunos problemas músculo-esqueléticos. Además de dispositivos como la computadora, la fatiga visual también es muy frecuente al realizar actividades como la lectura y la escritura, ver la televisión o jugar a los videojuegos. Incluso estar mucho tiempo con el celular puede afectar a la vista. Sin embargo, tomando en cuenta estos puntos, podemos seguir una serie de consejos e implementar estrategias en nuestra vida cotidiana para reducir molestias y mejorar el rendimiento. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García. Los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Recuerde que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bueno, con este tema, que ya lo pude escuchar un poco en la cápsula, que bueno, es ergonomía visual y uso de dispositivos electrónicos. Sabemos que hoy en día estos dispositivos electrónicos pues son parte de nuestra vida. Ya llámese celulares, tabletas, televisiones y bueno, un montón de computadoras y todos estos dispositivos que todos los días están con nosotros. Y bueno, para ello nos acompaña el día de hoy la maestra en Ciencias Optométricas, Rebeca Carrillo Calderón, que bueno, para hablarnos de este tema. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por su invitación. Esperemos resolver algunas dudas. Así es, y que aprendamos sobre este tema y sepamos qué debemos hacer. Pero antes nos gustaría que nos hablara un poco de usted, desde cuándo está aquí en la universidad, qué materias da y bueno, nos hablara un poco de su trayectoria. Muy bien, bueno, pues soy licenciada en optometría, tengo las maestrías en ciencias optométricas, tengo la maestría en el área de sistemas de salud, ya tengo trabajando aquí en la universidad 25 años. Entonces estoy dando las clases de refracción, estoy en el área clínica y precisamente para hablar del tema me toca dar este tipo de materia en mis cursos. Así es que es importante que lo conozcamos, porque la verdad tenemos muy mala posición para ver los dispositivos, entonces es importante que aprendamos. Vamos a hablar de este tema con nuestra invitada, pero antes vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria, que es la ergonomía visual. ¿Qué es la ergonomía visual? Bueno, yo considero que es como la serie de acciones que uno
adopta cuando está como enfrente de una pantalla o de un dispositivo que transmite pues una luz. Bueno, tengo entendido que es como la comodidad o los aspectos importantes que tenemos que llegar al momento de estar visualizando ya sea pantallas o dispositivos celulares, la importancia que tiene que tener de que, pues sí, que sea cómodo y que no nos produzca alguna molestia visual o en la postura. Pues la ergonomía visual sería como esa distancia buena, que sea cómoda cuando estamos frente a dispositivos electrónicos, ya sea pantallas, teléfonos o tablets. La ergonomía visual bueno, exactamente describirla no podría, sería como un ejemplo, sería que es la manera de estar lo más cómodo o que se busque como pues sí, una comodidad al momento de visualizar cualquier tipo de pantalla, que no nos produzca fatiga y que sea saludable, sobre todo. La ergonomía visual entiendo que comprende la parte en la que la luz y diferentes tipos de luces no estén lastimando tu retina o tu visión en este caso, que en el periodo de tiempo que estés utilizando algún dispositivo o que estés expuesto a este tipo de luces, no vaya a tener efectos permanentes o dañinos en tu visión. ¿Qué consejos nos puedes dar para proteger nuestra vista al usar dispositivos electrónicos? Yo consideraría que también podría ser como o adoptar unos lentes que sean como de protección ultravioleta o a lo mejor mantener una distancia o pues también dejar ciertos periodos de tiempo de no estar tan pegados en un dispositivo. He visto que últimamente se ha vuelto muy popular el uso de lentes con, ¿cómo se llama? No me acuerdo exactamente el nombre de la protección, pero es como una capa que vuelve todo amarillo. Yo la conozco porque juego algunos videojuegos y se volvió muy popular la venta de gafas para los videojuegos por el cansancio en la visión al momento de jugar. Yo siento que la distancia es importante porque la distancia y la postura, igual adoptamos una postura un poco jorobada o no sé, inadecuada al momento de estar revisando nuestros, no sé, dispositivos celulares, y cuando vemos televisión por lo regular también es de que si la distancia en la pantalla no esté tan cerca o a lo mejor en un brillo muy alto, y pues si se puede usar lentes, pues mejor. Pues yo creo que para descansar nuestra vista estaría bien bajarle el brillo y pues también tener una buena ergonomía visual y pues pestañear mucho, ¿no? Para que no se te cansen tus ojitos. Yo creo que muchos de los dispositivos ya tienen esta función integrada de modo de protección, que en este caso desactiva la luz azul, que es en este caso la más dañina y la que cansa más nuestra visión. Y yo creo que sería la principal, aprender todas esas funciones que a veces no revisamos y que son muy importantes para nuestra vista. Estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria. Maestra, ¿qué observó? Sí hay algunas respuestas de nuestros alumnos que, bueno, sí tienen un poco de conocimiento en cuanto al tema, ¿no? Sí, veo que sí, a algunos les ha interesado, por ejemplo, en realidad la ergonomía visual es tener una adaptación de entorno, tiene que ver buena iluminación, buena ventilación, a veces hasta los colores del espacio, las sillas, todo eso nos da un entorno adecuado para tener un confort visual. Y con eso pues evitamos la fatiga visual y todos los síntomas que vienen con ella. Es que parece que no, pero sí todo esto nos va llevando a tener ciertas situaciones, ¿no? Pero bueno, nos platicaba un poco de lo de que es la ergonomía visual. Nos gustaría que nos dijeran qué comprende, porque ahorita nos mencionó un poco en grandes rasgos, pero Sí. que nos dijera, bueno, ¿qué podemos entender por ergonomía visual? Bueno, la ergonomía visual, como comentaba ahorita, es la adaptación del entorno, tanto en iluminación, en ventilación, en espacios de trabajo, sillas, escritorios, todo eso para tener un confort visual. El confort visual para evitar la fatiga visual que trae como consecuencia algunos de los síntomas, como ellos mencionaron, que hay que parpadear porque se seca el ojo, etcétera, etcétera. Además, ese entorno nos ayuda a que seamos más eficientes. Si estamos en un lugar cómodo, somos más eficientes.
Y eso no lo tomamos en cuenta, No. maestra. No tomamos en cuenta a veces la iluminación, el espacio. A veces estamos trabajando en espacios muy reducidos, poco iluminados, poco ventilados. O sea, todo este tipo de cosas que no tomamos en cuenta, ¿no? Y que a la Así larga, es. como lo menciona, pues tenemos ciertas afectaciones. Sí, así Así es. es. Hay Y bueno, muchas afectaciones. Muchísimo. Creo que vamos a Vamos a mencionarlas. Sí. A lo largo del programa vamos a estar hablando Muy sobre bien. este tema. Y bueno, ¿por qué es importante tomar en cuenta la ergonomía visual? Últimamente que escuchamos este término y que bueno, vemos también a nuestros estudiantes que ya están familiarizados con esto, ¿por qué es importante tomarlo en cuenta? Yo creo que era algo que ni siquiera se mencionaba, ¿no, maestra? No se mencionaba porque tal vez no se conocía hasta que empezaron a aparecer ciertos síntomas. Entonces, si tenemos un lugar confortable, tenemos menos fatiga visual, tenemos mejor eficacia, mejor comprensión de las cosas y todo, porque ya cansados hasta nos molestamos en realidad. Sí, por eso es importante que la silla sea cómoda, la mesa, ¿no? Exactamente, todo esto es importante, todo el entorno donde vas a trabajar. Sí, tomar en cuenta o estudiar, porque también en el estudiar también contribuye mucho. Y a veces que estamos entre trabajo, estudio y hasta la parte de descanso estamos frente a un dispositivo. Sí. ¿no? Hasta ese pequeño momento que tiene, se la pasan en el celular. Sí, así estamos. Y bueno, ¿qué es el síndrome visual informático? Este término que también últimamente se ha escuchado mucho, pues sobre todo por el uso de estos dispositivos, ¿no? Pues es el conjunto de síntomas que se dan cuando se usa en exceso los dispositivos, ya sea la computadora, la tablet, los videojuegos, el teléfono. Todos estos síntomas oculares por el uso excesivo de dispositivos, nos da el síndrome visual informático. Y que vamos a estar hablando sobre estos síntomas y que, bueno, veamos todo esto. Sí. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros y el placer de su compañía en su programa Cuidando mi Salud, con el tema del día de hoy, ergonomía visual y uso de dispositivos electrónicos. Vamos a seguir hablando con nuestra invitada del día de hoy sobre este tema, pero antes vamos a ver una cápsula que nos habla precisamente de lo que es la ergonomía visual. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a hablar el día de hoy un poco de la ergonomía visual, no sin antes comentarles que la ergonomía es el estudio de las personas en su campo laboral. Dentro de la ergonomía tenemos 4 tipos principales, que son los físicos, los cognitivos, los organizacionales y los ambientales. Bueno, entonces dentro de la ergonomía visual, principalmente lo que tratamos es de adaptar las condiciones del espacio laboral de la persona a las condiciones adecuadas para que se puedan corregir o prevenir algunos tipos de ametropías o graduaciones que tenga el paciente, corregir principalmente posiciones de mirada. Se puede corregir también lo que es el ambiente de trabajo, digamos, como si el ambiente es muy húmedo, si hay mucho aire, si la persona está trabajando, por ejemplo, muchas horas en computadora. Las condiciones adecuadas son de 50 a 70 centímetros de nosotros hacia la computadora para no generar más estrés visual. Siempre a la distancia de los ojos del paciente, de la persona. Y lo que se recomienda como parte de la ergonomía visual es que la persona siempre tenga alguna pantalla o algún dispositivo prendido, pero que no sea con la luz apagada, que sea con la luz, alguna luz dándole por atrás de la persona y el dispositivo, claro, prendido, pero con la menor iluminación, que no dañe sus ojos. También dentro de la ergonomía, pues tratamos de cuidar las condiciones físicas de los ojos de la persona.
Nos fijamos mucho, por ejemplo, en el parpadeo, que sea un parpadeo completo, que sea un parpadeo repetitivo, porque generalmente cuando hacemos muchas cosas de cerca no tendemos a parpadear lo suficiente, o bien no tendemos a parpadear completo o aplicar gotas lubricantes. Entonces, dentro de la ergonomía visual siempre tenemos que tener en cuenta que todas las cosas que hagamos es para corregir y prevenir alguna anomalía visual de la persona para que se pueda desarrollar bien en su entorno laboral o en su entorno de estudio, en su entorno incluso para diversión. Y pues sí tenemos que tener en cuenta varios tips. Estamos de regreso después de ver esta cápsula con la maestra Doris Menchaca, que bueno, justo nos habla de lo que es esta ergonomía visual. Maestra, antes del corte, pues ya hablábamos un poco de lo que era esto de el síndrome visual informático, que nos decía que había una serie de síntomas que era lo que lo formaban. ¿Nos puede platicar un poco sobre estos síntomas, por favor? Muy bien. Bueno, nosotros dividimos, por ejemplo, la ergonomía visual trae dos alteraciones, tanto las visuales como las musculoesqueléticas. Dentro de las síntomas visuales, pues tenemos la sequedad, en algunos casos el exceso de lágrima también, la visión borrosa, la visión doble, algunos problemas, por ejemplo, nosotros le llamamos de visión binocular, porque a veces cuando brincan los textos, que también eso es parte del problema, del cansancio que le llaman, la comezón. Entonces, todos estos, esta parte de síntomas son los que vemos como síntomas visuales. Hay más. Todavía más. Son los más característicos. Son los más característicos que se nos presentan ahora, ¿sí? Pero hay más síntomas. El dolor de cabeza es uno de ellos tan importante. Por ejemplo, hay otro de los síntomas que nos dicen, me tiembla el párpado. Entonces, ¿por qué tiembla el párpado? Porque ya trae un estrés. Entonces, son parte de los síntomas que son muy comunes presentar en área de ojos. Pero tenemos los músculos, los problemas de músculo esquelético, que porque ya me duele el cuello, que me duelen los hombros, que me duelen las manos, que ya tengo una joroba, que ya se están buscando maneras de solución porque ya ha habido hasta cirugías por el uso excesivo de celulares. Claro, sí, porque adaptamos esa posición tanto, bueno, posturalmente como también nuestra vista, ¿no? Y estamos agravando esta situación. Sí, exactamente. Hay que hacerlo consciente, ¿no? Para que podamos tomar en cuenta esto. Y bueno, ¿cuáles son las causas de este síndrome? Sobre todo, bueno, el uso de dispositivos, ¿o qué más es lo que lo causa? Pues, por ejemplo, comentaron ahí que a veces la lectura, pues si, por ejemplo, si estás acostado en una mala posición de lectura, puede ser, aunque no sea por la luz azul, que es la que está causando el problema de los dispositivos, estamos hablando de qué distancia están utilizando, cómo estás tú ocupando tu libro, qué tan pesado es para tenerlo en ciertas posiciones, o si estás usando unas lentes de lectura o no las usas. Claro. Cómo está tu iluminación, si tu iluminación está de acuerdo a lo que estás haciendo, o si tienes brillos, o eso también, contrastes. Porque ahora también se usan las tabletas para lectura. Sí, para todo eso lo utilizamos, ¿no? Es algo que a veces no tomamos en cuenta, pero efectivamente el peso, la postura y todo esto, pues sí nos afecta, ¿no? Y a veces no lo pensamos. Y bueno, ¿cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de este síndrome si no lo tratamos debidamente? Mencionaba que incluso a veces llegan a cirugías, pero bueno, ya no llegando a lo mejor tan drásticamente acá. Drásticamente, bueno, ¿cuál puede llegar a ser? Por ejemplo, pues tenemos, cuando empiezan los primeros síntomas, pues hay que estar revisándose, hay que ir con el optometrista de confianza, o el amigo, o lo que sea, o participar o ir a la clínica. Tenemos muchos alumnos para que nos revisen. Claro. Entonces, pues hay que, primero, pues la revisión, porque empiezan con poquitos síntomas. Dicen, pues me duele o me brinca el párpado, que es lo primero. No, pues ¿cuántas horas pasas en el celular? No, pues 23 de las 24 horas hemos comentado. ¿Verdad? Luego decimos, bueno, todo el día estamos ahí. Todo el día estamos en el celular, así es que pues empiezan los síntomas, ¿no? Siento el ojo reseco, siento comezón,
pues, ¿cómo estás parpadeando? No parpadeas. Es lo que estamos viendo, que también la falta del parpadeo provoca la comezón porque reseca una parte. Eso provoca que se tallen y se deforma la parte anterior del ojo, que se llama córnea, generando astigmatismos, generando visión borrosa, visión doble. Entonces, todo eso, lo que está generando la computación. Sí, claro, problemas que a lo mejor podían darse en las personas, pero que ahora es en mayor magnitud, ¿no? Y en más jóvenes ahora. Sí, cada vez. Estamos viendo muchos niños también con problemas. Así es, y tomarlo en cuenta también es importante. Y bueno, en nuestra vida actual, bueno, ¿podemos evitar hacer uso de las pantallas y dispositivos electrónicos o es algo prácticamente imposible? No, sí, pienso que sí se puede. No al 100% quitarlo porque es muy necesario. Sí. Pero, por ejemplo, hay que reducir su uso. Por ejemplo, tener horarios, es que es importante. Puedo ser 1 hora o 2 horas a cierta hora. Programar sus tareas, cuál es lo más importante, puedo hacerlo a esta hora, puedo hacerlo a la siguiente hora o 2 horas después, ya que tome un lapso de descanso para que no sea tan continuo el uso del celular o de la tableta o de la computadora. Lo que pasa es que estamos en un dispositivo, bueno, descansamos de ese, pero nos pasamos a otro, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde pues realmente tampoco estamos descansando como debiéramos. No se descansa como debe de descansarse. Así es, sí, tomar en cuenta, yo creo que como bien lo menciona, ponernos horarios, a lo mejor decir en cierto tiempo si trabajo o hago la tarea o algo. Sí, optar por ciertas actividades que también no tengamos que estar frente a un dispositivo. Exactamente, ¿no? porque mejor no nos vamos y damos una caminata a algún lugar, cuando menos asomarme a la ventana a ver qué hay. Como diciendo, voy a chismear a ver quién está en la ventana en la calle. Sí, descansar nuestra vista de otra cosa. Exactamente, sí, de estar en los dispositivos. Así es, importante siempre tomar en cuenta esto. Y bueno, ¿por qué las malas posturas al momento de usar pantallas y dispositivos electrónicos, bueno, nos pueden ocasionar lesiones musculoesqueléticas? Porque, pues sí, la verdad es que estamos luego en una posición que bueno. Pues sí, es que, por ejemplo, cómo están, yo veo en las personas, sobre todo en los jóvenes, cómo están viendo los celulares. Están en flor de loto, tienen los celulares aquí pegados, le dije, te lo vas a comer, le digo yo a los muchachos, te vas a comer el celular. Malas posiciones, a veces están acostados así en las ventanas o en los jardines viendo los celulares. Es un problema, están sobre las mesas en la hora de clase con las tablets o las cosas con ahí las computadoras encima, y todo, y están ¿verdad? aquí encima porque no tienen los espacios adecuados. ¿Qué provoca todo eso? Pues los brazos, los hombros, el cuello, todo eso trae como consecuencia todas esas molestias. No, ni mal sentados, o sea, aparte de que menciona, bueno, la parte del torso, pero también las piernas. Las piernas. Que no es una posición adecuada. Sí, efectivamente. Al rato la cintura. Y luego porque estamos que nos duele todo, ¿verdad? Sí, así es. Estamos con posiciones medio raras a veces. Porque dices, ay, me siento y ya no me puedo parar. De ahí viene, es decir, sí. Bueno, ¿y cuál debe ser la postura correcta, bueno, que debe tener nuestro cuerpo cuando estamos frente a una computadora o, bueno, cuáles son definitivamente inapropiadas? Muy bien. Bueno, por ejemplo, hablemos de lo apropiado. Primero, lo apropiado es que estemos de espalda, cabeza y cuello recto, los brazos y piernas en ángulos de 90 grados. La distancia, como comentaba ahí la compañera, la distancia del computador puede estar entre 50 y 70 centímetros. ¿Sí? Si vamos a usar la computadora, pues hay que manejar el brillo, el contraste, los colores, los filtros, porque ya muchas de las computadoras ya traen los filtros para el descanso, el confort visual, entonces hay que utilizar todo eso. Tamaño de la fuente, si estoy muy retirada y no quiero usar mis lentes, pues aumento el tamaño de la fuente y lo pongo en un ángulo que sea cómodo para mi visión. La altura, pues la altura debe estar al nivel de la computadora, la pantalla, pues un poquito, la parte de arriba un poquito más a la altura de que le veamos vista, así, sí, un poquito recta. Así, un poquito más abajo, que debe estar. Los celulares deben de usarlo a 30 o 40 centímetros, pero yo no lo veo que lo usen, los traen pegados a la nariz. Sí. Entonces por eso digo, los celulares 30 o 40 centímetros que no lo hacen, y la computadora eso.
Si no haces eso, ¿cuál es la consecuencia? Pues que todo cambie. Sí, claro, estamos en posturas diferentes. Cuando usamos la tablet, ¿es más o menos al mismo uso de computadora o de celular? Eso es más o menos uso del celular. ¿El celular a qué distancia debe Ese ser? está entre 30 y 40 centímetros. Casi igual, ¿no? Casi igual Manejamos que todos igual. la tablet, que el teléfono. La Ok. computadora, como es la pantalla más grande y podemos mover la fuente y todo, pues sí puede ir un poquito más retirado. Ujú. Sí, como tomar en cuenta esa parte, pero luego estamos con el celular, como bien menciona, Así. aquí. Entonces sí hay que retirarlo un poco y tomar en cuenta todo lo que nos mencionó, el tamaño de la letra, el brillo, pues también puede El ser. contraste, los colores. Y ahora, bueno, con estos celulares tan modernos que ya traen todo eso. Sí, además, como le digo, en los celulares y algunas de las tabletas y algunas de las computadoras nuevas vienen con confort visual, entonces ya vienen con sus filtros. Así es, sí, tomar en cuenta todo esto para que nos pueda ayudar también a nuestra Así vista. es. Vamos a seguir hablando sobre este tema, maestra, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y ahí vamos avanzando en nuestro programa del día de hoy, pero bueno, todavía nos faltan algunas preguntas a nuestra invitada, pero antes vamos a ver una cápsula que se refiere a los servicios de la Clínica de Optometría de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bueno, entonces también queremos agregar que estamos en la unidad médico-didáctica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y dentro de ella también tenemos los servicios de optometría. Estos servicios los podemos encontrar de lunes a viernes y podemos hacer citas en archivo de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Puede ser en archivo o puede ser vía telefónica también. Bueno, básicamente lo primero que tiene que hacer un paciente, ya sea personal docente, alumno, puede ser cualquier persona o externos, es llegar a hacer una cita digamos a la clínica de refracción, que es por donde primero tienen que pasar la persona. En la clínica de refracción se les comenta que siempre son aproximadamente 2 horas o a lo mejor un poquito menos. En la parte de refracción, en la clínica de refracción, ahí vamos a canalizar al paciente según las necesidades que esté presente, pero principalmente en un examen de la vista analizamos 3 áreas, que es la área refractiva, que se refiere más bien como a su graduación, si necesita alguna graduación de lentes la persona. En el área de visión binocular, en la que evaluamos pues ahora sí que los componentes visuales de ambos ojos y que trabajen de manera conjunta, de manera adecuada. Esa es otra área que se evalúa en la visión binocular y obviamente la salud ocular, que es la tercera área que se evalúa. Ya dependiendo de las 3 áreas que evaluamos, si en alguna de ellas el paciente presenta problema o presenta que necesite alguna ayuda extra, tenemos personal capacitado, maestros capacitados para diferirlos a las áreas correspondientes. Tenemos básicamente el área de lentes de contacto, que es donde, bueno, como su nombre lo dice, se adaptan lentes de contacto dependiendo de las necesidades del paciente, dependiendo de su graduación, de su actividad física, de su trabajo. Tenemos el área de terapia visual. En esta también tenemos personal altamente capacitado que da ejercicios para las personas, en la clínica, y también se dejan como de tarea, por así decirlo, para las personas que tienen problemas de visión binocular, para que puedan hacer sus ejercicios dentro, la terapia dentro de la clínica o fuera. Y también tenemos el área de visión baja, es cuando una persona tiene como un remanente de visión que a lo mejor el paciente no puede mejorar su visión al 100% por ciertas
características que pueden ser anatómicas, pueden ser fisiológicas, pueden ser de que la persona nunca usó sus lentes. Bueno, por varias causas puede ser que la persona necesite de esta área que se llama visión baja, antes llamada visión subnormal. En esta se dan las herramientas adecuadas para que la persona logre una mejor visión con herramientas convencionales o no convencionales, ya sea el uso de lupas, de telescopios, microscopios. No convencionales podrían ser el uso de bastón, incluso para ayudarlos a entender el braille, la escritura braille. Ahora también tenemos el área de oftalmología, que se vendría siendo el área de la salud. Cuando una persona, terminando el examen de la vista, presenta alguna anomalía respecto a su anatomía, a su salud, pues la pasamos a oftalmología. Y siempre también tenemos el área de teleoptometría. El área de teleoptometría también ofrece servicios que son parte de los que hacemos dentro del examen de la vista, que dura 2 horas, del examen refractivo, o también como pruebas complementarias que la persona, el paciente, puede llegar a solicitar en archivo como un estudio extra, sin hacerse el examen de la vista. Bueno, dentro de ellos tenemos la campimetría, que sería, bueno, la perimetría, la toma de presión intraocular con tonómetro de aire. Tenemos la cámara de fondo de ojo, tenemos el OCT de córnea el OCT de mácula y de nervio óptico, las topografías corneales, y básicamente pues sería eso. Estamos de regreso después de ver esta cápsula y bueno, que conozca un poco de los servicios que se ofrecen aquí en la clínica de optometría. Y bueno, ya sabe que siempre están invitados a que realicen su cita y bueno, utilicen estos servicios que son para todo público y bueno, quien esté interesado en realizárselo. Vamos a continuar con las preguntas a nuestra invitada del día de hoy. Pues bueno, continuamos, maestra. Muy bien. ¿Qué tipo de luz emiten las pantallas de los dispositivos electrónicos? ¿Es dañina esta luz para nuestra visión o no? Sí. Por ejemplo, nosotros le llamamos luz azul violeta, que es una luz nociva, es como si estuviéramos viendo directamente al sol. Entonces, ¿qué provoca cuando vemos directamente al sol? Pues nos puede dañar la retina, nos puede generar una catarata, nos puede dar daño, hacen daño a las células de la retina, puede dar una degeneración macular. Entonces, por eso es importante, si simplemente para salir a la calle debemos usar un lente solar, con mayor razón usar para el dispositivo un lente protector. Así es. Justo hablando de esto, bueno, ¿cómo podemos protegernos de los efectos dañinos de esta luz? Justo decía un lente protector. Estos se usan, porque sabemos que quienes utilizamos lentes a veces para ver los dispositivos, sí tienen luego estos filtros, pero personas que no utilizan lentes, ¿cuáles son los que utilizan? Bueno, por ejemplo, hay unos lentes que se adaptan para las pantallas que se le llaman el Blu-ray, que es el que protege de los dispositivos cuando no usan graduación. Pero, por ejemplo, si necesitan, por ejemplo, hay que ir en revisión y saber si en realidad no necesitan sus lentes. Porque en primer lugar, muchos de los lentes que se venden fuera por mayoreo o lo que sea, a veces tienen pequeños defectos que en lugar de ayudar, pueden perjudicar. Sí, importante ir con los especialistas, ¿no? Porque efectivamente estos que menciona, pues se venden a libre venta en cualquier lugar y no siempre son los adecuados. Más bien, no son los adecuados para nosotros. Entonces es importante que acudamos con nuestros especialistas y ver si, como lo mencionas, si necesitamos alguna graduación, algún filtro especial, ¿no? Toda esta parte que sea personalizada mejor. Sí. También. Cada quien lo que necesita. Así es, importante esto. Y bueno, ¿cuál es el tiempo saludable de exposición de nuestros ojos a las pantallas y por qué? A ver, díganos, porque creo que no lo hacemos. Se supone que, bueno, en lectura que yo he hecho de investigaciones o algo, que lo recomendable de usar la pantalla son menos de 2 horas.
Y estamos hablando en conjunto de todas las pantallas. De todas las pantallas, sea teléfono, son 2 horas de computadora, uso. televisión. Menos de 2 horas. O sea que menos de 2 horas y tal vez haga un descanso y haga otras 2 horas. Pero debe de ser en un proceso de menos de 2 horas, usar los dispositivos y descanso y luego tal vez otras 2 horas. Que nadie hace. No, es que si le sumamos el tiempo que estamos frente a una computadora, por ejemplo, en el trabajo, a veces pueden llegar a ser 5 o 6 horas. Si le sumamos el tiempo del celular, si le sumamos el tiempo de la televisión, si nos excedemos un poquito. Bastante. Por eso dicen, pues si tienes oportunidad de ir al baño, de que vayas a tomarte un vasito de agua o salir irte a tomarte caminar, un lonchecito, sí. pues aprovecha esos descansos antes de cada 2 horas de perdido. Así es, sí, importante. Pero, pues sí, tratar de hacerlo en la mayor medida posible, ¿no? Esto sí debemos hacerlo. Y bueno, debemos de controlar el tiempo de exposición de nuestros hijos a las pantallas. Ahora hablando de nuestros hijos, también ellos pasan demasiado tiempo. Demasiado, pues como dicen, ahora se volvieron las niñeras digitales, todos los celulares. Vemos que hay mucho problema con los niños. A los niños de menores de 3 años, 4 años, no se les deben de prestar los celulares. A los poquito más grandes, por ejemplo, ahora que les dejan tareas por celular o por... Es la nueva hora de que dejan tareas por celulares o algo, pues cuando menos ponerles un contenido que de calidad, en realidad. También, ¿no? Sí, pero también restringir el uso de los celulares. Porque veo que muchos niños, a veces estamos revisando una escuela y los niños, ¿cuánto duras el celular? No, pues toda la tarde. Y entonces, ¿y la tarea qué hora la haces? Sí, también importante en nuestros hijos, a veces se nos olvida, pero también la parte del juego, de sacarlos un ratito si no podemos ir a un parque, por lo menos que caminen, que corran. Exactamente. No hay que perderlo, ¿no? Esto es importante, sobre todo nuestros pequeños. Sí, porque hemos visto que hay un retraso cognitivo y de lenguaje en los niños, hay agresividad, hay frustración, hay obesidad, por tantas horas que pasan en los celulares. Sí, tomarlo en cuenta, porque sí, como lo hemos estado mencionando, pues puede traer repercusiones graves en la salud, ¿no? Sí, hasta en el adulto hay ansiedad y frustración también, viene la depresión con tanto el exceso de uso. Hay personas que ya necesitan para hacer socialmente ya el celular para hacerse notar, en lugar de que es tan importante platicar. Bueno, a mí todavía me sigue gustando platicar. A mí también. Me gusta todavía la platicada. Pero sí es importante no perder esto para también tener esta parte social. Y bueno, ¿existe alguna hora del día en el que la exposición a pantalla sea más peligrosa o dañina? Pues en las noches, casi todo el mundo lo usa en las noches y en las noches es lo peor. Ni siquiera tienes iluminación adecuada, ni posición adecuada. La luz azul que emite el teléfono es tan dañina que cambia el ciclo del sueño. Entonces, como es una luz de día, pues sigues en vigilia. ¿Y dónde está tu sueño? Entonces cambian los ciclos del sueño, el circadiano que le llamamos nosotros. Entonces, no usar los teléfonos ya a cierta hora en la tarde, ya no usar. Sí, eso, hay que evitarlos. En otros programas eso nos han recomendado que debemos de bajar, pues sí, toda esta actividad, ¿no? Y sobre todo ya las pantallas, ya no verlas, para que precisamente nuestro cerebro, bueno, vaya sintiendo que ya es hora de dormir. Sí. Porque si no estamos precisamente con celular, pero estamos muy acostumbrados casi a hacer esto, que estamos viendo el celular, lo dejamos y a dormir. Entonces, así donde es. debemos Y ni tener... duerme. Seguimos pensando. Están pensando, ¿qué me dijo? Sí, seguimos pensando en lo que vemos. Así es. Y bueno, ¿es verdad que el uso frecuente de pantallas está haciendo a la humanidad cada vez más miope o por qué? O sea, ¿sí se da más la miopía con el uso de los aparatos? El uso, es que como comentaba hace un momento también, de que, por ejemplo, el no parpadear provoca la sequedad. Entonces, esa sequedad es la comezón. Esa comezón provoca los astigmatismos. Hay astigmatismos tan altos o se han generado tan altos que ya se vuelve lo famoso queratocono.
Entonces ya no es posible a veces ponerles un lente de aro, hay que citarlos a las otras clínicas, como comentaban en la cápsula, hay que enviarlos a lentes de contacto. ¿Qué pasa con las personas que usan tanto tiempo el celular y la miopía? Esto de la miopía se podría decir que es una miopía en realidad tal vez un poco falsa. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema en el ojo que se llama sistema de acomodación. Cuando ese sistema falla, la acomodación es que enfoca lejos, cerca, lejos, cerca. Al tenerlo tanto rato en una sola posición, se atora. Entonces volteamos a lo lejos y vemos borroso de lejos y vemos borroso de cerca. Entonces esta falta de acomodación genera una miopía, aparentemente. Pero hay que revisarlos bien, por eso la asistencia a la clínica de optometría, donde hay que evaluarlos completo para decir, no, pues sí trae un problema de acomodación, que hay que darle primero ejercicios y terapia antes de ponerle una corrección. Claro, sí, y lo seguimos diciendo, importante acudir con nuestros especialistas para que sea algo adecuado para nosotros. Así es. Muy bien, maestra, vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero todavía nos ganan algunas preguntas para nuestra invitada. Continuamos. Ya hemos estado hablando de todo lo que puede ocasionar la mala posición y que hay que tener estos descansos y toda esta parte en torno a los dispositivos. Pero ¿cómo podemos descansar nuestra vista cuando estamos continuamente expuestos a las pantallas? Porque se nos dice el descanso, pero no sabemos luego cómo hacerlo también. Bueno, hay una nueva modalidad que le llaman la 20-20-20, que es que cada 20 minutos voltees, no necesitas pararte de tu lugar, a veces nada más ve cada 20 minutos, voltear a lo lejos, que serían los 20 pies, y por ejemplo, y descansar 20 segundos. Pero yo he cambiado un poquito la regla en de decir que no sea descanso de los segundos, sino que parpadeen 20 veces. Ok. Sí, por lo menos que hagamos el parpadeo, cuando menos ¿no? hagan el ejercicio del parpadeo, porque tampoco lo hacen. No nomás es descansar, volver, ver a lo lejos, porque sí es descanso, sino que parpadeen, porque nada más voltean a lo lejos, pero no hacen nada. Entonces, parpadeen, porque necesitamos el parpadeo. Hay que tomar más agua, hay que comer más verduras, necesitamos cambiar también nuestros hábitos. Como comentaba hace un momento, si necesito ir al baño, pues aprovecho esa ida al baño, o ir a tomarme un vaso de agua, o prepararme un tecito, un café, para que ese sea el descanso. Y nos dice que cada 20 minutos hagamos un descanso, pero es imposible, cuando menos voltea a lo lejos, parpadea 20 veces, pero antes de las 2 horas, párate. Sí, y es que estamos, precisamente a veces estamos horas. Los 20 minutos se nos olvidaron, ¿no? Entonces luego estamos horas frente a dispositivos y no estamos acostumbrados a hacer estos descansos. Entonces es importante que también sí procuremos hacerlos. Sí, yo le digo a muchos de mis pacientes, pon una alarma para que empieces a sincronizarte, que cada 20 minutos voltees a lo lejos y que parpadees. Cada 20 minutos, no te pares, porque a veces hay trabajos donde no los dejan que anden de paseo, en realidad. Entonces, no te pares, pero antes de las 2 horas, entonces párate. Sí, ir descansando nuestros y sirve ojitos. Que los músculos también descansan. Sí, importante estirar las piernas también, decimos por ahí. Hay que hacer otras cosas. Otras actividades. ¿Cómo podemos contrarrestar los efectos del ojo seco? Ahorita mencionaba el parpadeo, ¿es una buena forma de hacerlo? El parpadeo es una buena forma, igual que comer más verduras, la alimentación es importante. Ahorita estamos utilizando, ha salido una gran gama de gotas lubricantes. Hay desde económicas hasta muy caras, porque hay unas que contienen ciertas características, ácido hialurónico u otros componentes, y algunos no traen conservadores, que es lo que a veces a algunas personas les irrita los ojos, los conservadores. Entonces, buscar la mejor opción de gota para lubricar tus ojos. ¿Pero sí son recomendables que las utilicemos? Sí, son recomendables que se utilicen. Pero sí,
acudiendo a nuestros especialistas que nos indiquen Exactamente. cuáles son las indicadas, ¿no? Sí, cuáles son las más apropiadas, porque si vemos que tienes alguna alergia, porque sabemos que el antihistamínico, igual que los antidepresivos, provocan ojo seco. Ok. Entonces hay que ver, por eso es el examen completo para saber qué podemos ayudar, en qué podemos ayudar a la persona sin causarle más problemas. Claro, y importante esto porque a veces platicamos que tenemos el ojo seco y la amiga, la vecina, la prima nos dice, ay, yo utilizo estas gotas, te van a servir. Y hay que tomar en cuenta esto, no sabemos si puedo ser alérgica, si a lo mejor no es el problema que tiene que atacar, ¿no? Es importante que veamos esto, porque ya no lo menciona, hay muchísimas en el mercado y mejor saber cuáles son las adecuadas. Son las adecuadas, sí. Sí, importante esta parte. Y bueno, ¿cómo debe ser la iluminación de nuestra área de trabajo o de lectura para cuidar nuestra visión? Hemos estado hablando de que debe de tener buena iluminación, pero ¿cómo debe de ser? Debe de tener una iluminación ambiental adecuada. Digo adecuado porque también tenemos que ver de qué color es la pared. Si es muy blanca hay mucho contraste, si es un poquito azul es mejor, el verde dan calma, los amarillos es más para reunión, la luz cálida es más para reuniones, por ejemplo, que están trabajando alguna reunión, la luz cálida hasta abre las ideas, no la luz fría como esta, que da los reflejos azules también. Entonces, el ambiente de acuerdo al área donde se esté trabajando. Hay lugares donde necesitan más iluminación, hay que utilizar mucho la iluminación natural, estar cerca de que entre en ventanas grandes, sirve que hay ventilación, sirve que hay, porque también el aire acondicionado causa mucho ojo seco. Entonces hay que ver cómo entra la luz, si no entra mucho calor, porque también si van a usar un aire acondicionado va a perjudicar también el área, entonces, y va a ser molesto. Sí. Y si hace mucho frío, estás molesto. Y si hace mucho calor, estás molesto. Total que no nos dan gusto, pero sí, importante que chequemos todo esto porque también es importante que trabajemos nosotros cómodos, que trabajemos bien, con todos estos factores que está mencionando. Y si alguno no está muy adecuado o cómodo, pues no vamos a estar ni a gusto. Ni a gusto, ni somos eficaces, ni nada de nada. Sí, no, la verdad es que sí. Y bueno, ¿qué tan necesario es configurar nuestros dispositivos electrónicos para manejar fuentes de letras más grandes o fáciles de leer? Porque si luego ya no alcanzamos a ver y nos acercamos demasiado al dispositivo, ¿no? Lo bueno que tienen las computadoras, si vas a trabajar a cierta distancia y no traes tu corrección o no te pones tu corrección, pues sí puedes aumentar la fuente para que sea, pero algo que sea confortable. Hablamos del brillo, del color, de los contrastes, de los filtros que ya traen. Todo eso contribuye a que trabajemos con confort. Sí, hay que utilizarlos. Como lo mencionábamos, pues estos dispositivos ya vienen muy modernos, con todo esto. Entonces hay que hacer uso de estas herramientas para que también nos faciliten la lectura y no estemos lastimando nuestros ojos, ¿no? Sí. Importante esto también. Y bueno, ¿de qué manera influye el clima en nuestra salud visual? Calor, frío, humedad, lugares secos, ventosos. Lo mencionaba, que es importante, ¿no? Todo eso, cuidar esto. Cuidar los espacios, por ejemplo, si vamos a trabajar con luz natural, luz artificial, cómo está la ventilación, cómo está la coloración del espacio, cómo está mi silla, dónde está mi escritorio, está cerca de la ventana, está más cerca del baño. Sí. Todo eso contribuye para que sea el espacio confortable. Sí, que estemos lo más cómodos posibles, lo hemos estado mencionando, es importantísimo. ¿Y cuáles son los signos y síntomas que, me indican que es necesario acudir con un especialista? ¿Qué es lo que yo debo de tomar en cuenta? De decir, no, si tengo que ir a que me revisen. Sí, por ejemplo, si hablamos de visión, por ejemplo, empiezo a ver borroso, ya no enfoco bien, tengo que parpadear varias veces para enfocarlo, o tengo comezón, o me duele la cabeza, siento cansancio. Esos son parte me tiembla el párpado, que es uno de los más síntomas de que es el estrés visual. Entonces, toda la sequedad, a veces personas que dicen me brinca el texto, o veo doble. Todo eso ya es como una parte complicada del problema, porque no se ha checado antes, hasta que se van complicando las cosas, entonces sí corren a revisión. Sí.
Hay que estar atentos, ¿no? A todo este tipo de signos y síntomas, porque los dejamos pasar. Exactamente. Como bien lo mencionan, lo vamos dejando pasar. Sí, dice, me duele la cabeza, me tomo una tableta y sigo trabajando. Y no le estamos poniendo atención. Maestra, pues que nos dijera a dónde podemos comunicarnos si nuestro público, bueno, quiere dirigirse a la clínica de optometría, cuáles son los teléfonos que debe de comunicarse. Muy bien, pues en la clínica de optometría hay que comunicarse al teléfono 910-8429 o al 910-7400 con sus extensiones, que no las desconozco, pero pueden pedir en el lugar. En el conmutador, ahí pueden pedirlo. Exactamente, en el conmutador que nos digan las extensiones. Creo que la 53520 o 522. Tenemos tantas extensiones que no nos acordamos, pero pueden comunicarse ahí al conmutador y que el conmutador los conecte a la clínica, a la unidad médico-didáctica para sacar su cita. Así es. Nos gustaría que nos diera un mensaje breve a nuestro público, maestra, por favor. Pues lo que les puedo comentar es que pongamos atención en lo que estamos haciendo. Sabemos que la electrónica y los dispositivos modernos son muy buenos para algunas cosas, pero que también nos pueden estar dañando. Entonces, si sentimos algo, pues hay que ir con nuestro especialista en salud visual, con nuestro optometrista de confianza, y si no tiene alguno, pues aquí le hacemos el servicio en la unidad médico-didáctica, en la clínica de optometría. Así es. Cuiden sus síntomas. Muy bien. Pues muchísimas gracias, maestra, por habernos acompañado con este tema tan interesante, que nuestro público esperemos haya aprendido y conocido sobre esto y se atienda de ser necesario. Sí, muy bien. Muchas Agradecemos gracias. muchísimo a ustedes, nuestro público, por haber estado con nosotros. Recuerden, nuestro próximo programa es el impacto de ejercicio en la salud mental y el bienestar emocional. Mi nombre es Mónica García. Los esperamos en el siguiente programa. Hasta luego.